El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Andrés Díaz, él es fundador de Libertarios. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder estar aquí de nuevo con ustedes y trayéndoles buenas nuevas. Seguro que sí, Andrés. Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Buenas tardes. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Bueno, Andrés, vamos justamente acá que hemos hablado mucho sobre todo de noticias terribles, ¿no? Vamos a analizar lo que pasó en Ecuador, que en este caso son buenas noticias, son noticias de libertad, son noticias de democracia, de institucionalidad, de estabilidad, ¿no? Todo el mundo sabe que Guillermo Lasso se alzó con la victoria en las pasadas elecciones presidenciales. Y quiero empezar por la percepción del ecuatoriano de a pie. ¿Cómo tú has sentido tras esta victoria que se sienten los ecuatorianos? Hubo muchas celebraciones, hubo gente que estaba alegre, hubo críticas, ataques, disturbios. ¿Cuál fue la tendencia que lograste ver en las calles? La verdadera tendencia que hubo en las calles fue de total sorpresa. A quienes ya teníamos una perspectiva clara de lo que estaba pasando, del cambio de rumbo, del cambio de tendencia, no nos extrañó mucho. Pero en las calles se sintió bastante esperanza, bastante ilusión. Nunca habíamos visto, solo cuando la selección ganaba, que veíamos autos por las calles pitando, gente concentrándose, saliendo a las ventanas con banderas del Ecuador. Veíamos, estamos viviendo en verdad una nueva época en la cual ya el odio, el resentimiento, la división está quedando un poco afuera y nos estamos llegando un poco de esperanza, un poco de un mejor porvenir por el Ecuador, y eso lo trae el mensaje de unidad que ha traído Guillermo Lasso. Excelente, Andrés. Y comentábamos fuera de cámara, tanto Esteban como yo, de que habías atinado y que habías hecho un análisis exacto de lo que podría pasar en el Ecuador, de que de hecho dijiste que Guillermo Lasso podría ganar, y ahora tomando en cuenta pues que tienes una percepción bastante clara, y aunque obviamente el futuro no lo sabe nadie, ¿qué ves en el futuro con Guillermo Lasso en el poder? ¿Qué es lo que ves en el futuro y qué crees tú que es lo que esperan los ecuatorianos de Guillermo Lasso? Pues bien, lo que esperan los ecuatorianos de Guillermo Lasso es un cambio de rumbo. Vemos que en la primera vuelta hubo más de un 60% que no optó por el correísmo. El voto de la primera vuelta fue totalmente contra el correísmo y vimos ese piso que tenía del 32%, que era muy difícil que logre alcanzarlo. Más que nada porque el candidato como tal era Correa, y Correa no se encontraba aquí para poder enaltecer a las masas, de poder cautivarla, como el típico flautista con la serpiente. Entonces ese fue el primero de los puntos. Y los ecuatorianos sintieron que tenían que haber unidad, se sumaron al mensaje de cambio de Guillermo Lasso y optaron por este cambio. La victoria de Guillermo Lasso fue de 4 puntos, entonces sí es una victoria por la cual se ha llegado a un consenso, y Guillermo Lasso no lo va a tener para nada fácil. Como yo les decía en la anterior entrevista, Guillermo Lasso tuvo que extender puentes, principalmente con todos los bloques de izquierda que se hicieron en la primera vuelta, con el sector de Hervas, con el sector de Yacu Pérez, con todos los otros binomios presidenciales que tuvieron 1 o 2 puntos, pero que sumados daban un importante 10, 12%. Entonces, Guillermo Lasso acaba de cumplir lo más fácil, que es ganar la elección. Tuvo una buena comunicación electoral, ahora viene lo más difícil, y va a tener que tener una muy buena comunicación gubernamental, y ahí va a estar el problema. Guillermo Lasso tiene que emprender desde el primer día con cambios profundos, cambios que estos primeros días va a seguir en la luna de miel con el electorado, con los medios, pero nosotros sabemos bien que la realpolitik, eso se fragmenta muy rápido, se rompe muy rápido. Entonces tiene que aprovechar los primeros días para que la economía
hoy que tenga ese rebote sea un rebote real y no sea este rebote de gato muerto con el cual iba a venir más o menos pautado la economía de Andrés Arauz, que era esta recuperación en rebote, pero estimulado un poco por ese gasto clientelar que están acostumbrados, pero de ahí iba a volver por simple inercia, iba a volver a caer. Guillermo Lasso tiene que prender reformas para que no le pase lo que le pasó a Macri, que no le pase este efecto Macri realmente en el Ecuador. ¿Cuándo asume Guillermo Lasso la presidencia? Lo asume este 24 de mayo, estamos a poco, ya se ha entablado el cambio de gobierno, ya hay las personas designadas para hacer la transición y Guillermo Lasso tiene que empezar desde el primer día de gobierno con reformas profundas, con reformas que logre hacerlo dentro del campo de acción que puede hacer el presidente. Fíjate que, y lo conversábamos fuera de cámara, lo difícil, y tú también lo acabas de mencionar, que lo difícil no es tanto ganar, ¿no?, sino evitar que esta gente regrese. Fíjate Bolivia, fíjate Argentina, en Venezuela incluso cuando se logró sacar a Hugo Chávez por unos 2 o 3 días, después regresaron y regresan con más fuerza y regresan con una persecución sistemática en contra de los opositores, ¿no? ¿Qué tú crees, además de las medidas económicas, ¿no?, qué medidas políticas o institucionales se pudieran tomar en el gobierno de Guillermo Lasso para evitar pues un regreso del correísmo y en caso de que regresasen, ¿no?, que no pudiesen aplicar todas estas medidas represivas que normalmente hacen cuando regresan? Bueno, lo primero de ello es que Guillermo Lasso tome una visión de estadista, una visión seria de la política y acabe con esa maña que tienen los políticos, especialmente en el Ecuador, de creer que el poder ejecutivo es el poder de todo el Estado, como lo decía el propio Rafael Correa, que asuma una verdadera independencia de poderes para que la justicia pueda tener un buen proceder y no sea el caudillo, no sea el poder ejecutivo el que tutele a los demás poderes del Estado. Eso sería la primera en el campo político. El segundo sería acuerdos con todas las fuerzas políticas que le ayudaron a esta victoria, porque esta victoria, como ya lo he dicho antes, no es como tal de Guillermo Lasso, sino es una victoria de la unidad, de quienes apoyaron a Lasso y de quienes están jugando una responsabilidad por haber apoyado a Guillermo Lasso. Esa es la segunda. Y la tercera, yo podría decir que es en el punto de acabar con este sistema de mercados cautivos que tiene el Ecuador. Guillermo Lasso viene codeándose desde toda su carrera empresarial con este sistema de empresarios o pseudoempresarios que verdaderamente son cazadores de privilegios, los cuales no permiten que haya una oxigenación plena de las élites, que no permita que el Ecuador se integre en el mundo globalizado, y eso es precisamente lo que ha impedido que el Ecuador logre tener un desarrollo. Guillermo Lasso, pese a que viene codeándose con esa gente, tiene el reto histórico de romper con esa dinámica y enlazar al Ecuador con los mercados internacionales. Esto permitiría que las élites puedan oxigenarse, quitarles estos privilegios que tienen de monopolios y oligopolios, y esto va a permitir que la sociedad ecuatoriana logre tener una mayor movilidad social, porque la movilidad social es lo que nos tiene atados a populismo tras populismo, y no solo es el peligro que regrese el correísmo. El correísmo no está muerto, eso sí hay que tenerlo muy en claro. Es la principal fuerza política que tiene el Ecuador en la Asamblea, pero hay otras fuerzas igualmente de extrema izquierda, principalmente del bloque indigenista, que pueden ser una revelación de aquí a 4 años. Hay que calmar esas aguas, hay que hacer toda esta transición para que no logren salir estos personajes populistas de aquí a 4 años. Fíjate que Rafael Correa estaba comentando hoy que si él hubiese estado dentro del Ecuador, los resultados hubiesen sido distintos en favor de su candidato Arauz. ¿Tú crees que esto hubiese sido así, Andrés? Puede ser, porque Andrés Arauz no era una persona carismática, era una persona que tenía total rechazo por parte principalmente de los más jóvenes. No veían en él una persona que se mereciera este cargo, y vemos que Andrés Arauz tenía una contraparte, un candidato eterno, se puede decir, que es la dolarización.
Andrés Arauz era una persona que había escrito contra la dolarización ingenuamente, porque él solo escribió un artículo de cómo sería un proceso de desdolarización amigable en el Ecuador, y eso parece que le dio cierta mala imagen, porque sabemos que más del 95% de los ecuatorianos respalda la dolarización, que es la institución más fuerte que tiene el país, más que cualquier otra. Entonces, esto le pudo dar cierto golpe, y si Rafael Correa hubiera estado de candidato, no sé si las cosas hubieran sido diferentes, porque como te digo, o sea, el correísmo duro votó por un 32%. Ese fue su piso. Y por más que trataron de esconder a Correa en el closet de la segunda vuelta, vemos que no lograron cautivar a las masas por ellos solos. Entonces, es algo que ya no lo sabremos, pero lo que sí es importante es que Rafael Correa deje de ser titulares de prensa, porque fue la prensa y fue el gobierno saliente de Lenín Moreno los que le mantuvieron vivo. Eso debe acabar en el Ecuador si no queremos que Rafael Correa, el caudillo, el gran caudillo, vuelva a renacer en 4 años, más o menos retomando este mito, más o menos como lo que sería un peronismo. ¿Dónde está Rafael Correa en estos momentos? Rafael Correa tiene como residencia en Bélgica, pero se asume que está en México. Entre estos dos países está que va y viene haciendo estrategias. Hoy en día no sabemos qué es lo que va a hacer, porque estos 4 años estuvo como diablo en botella sin saber qué hacerse después de haber sido la persona más importante de la política, pasar a ser un don nadie. Y ahora otros 4 años pasando lo mismo, entonces no, yo asumo que va a regresar a Bélgica, ojalá retome su vida con la familia, algo así como lo que tiene Guillermo Lasso, que sale rodeado de su familia, que tiene rodeado a buenas personas al lado de él. Yo en verdad espero que Rafael Correa tome una vida privada plena, porque no me parece que deba seguir enrollado en esto de la política. Ya es una persona que ya debe pasar a la historia, y que él mismo debe pasar de página y retomar su vida privada. ¿Cuál es el destino de Lenín Moreno? El destino de Lenín Moreno es algo incierto. Lo que Guillermo Lasso, una de las principales cosas que dijo en su inauguración es que se acabó la persecución política, pero eso no exime de que la justicia tenga que hacer lo suyo. O sea, no persecución política no significa impunidad. Y si Lenín Moreno tiene que dar la cara a la justicia, pues tiene que hacerlo. Yo presumo que la buena amistad que tuvo con los Estados Unidos le va a permitir tener cierto asilo político si es que algo llega a pasar. Y justamente el día de ayer se destapó un caso de corrupción a su contralor. Gente del morenismo está cayendo hoy ante la justicia ecuatoriana, cuando todavía el leninismo sigue vigente. Entonces, es incierto lo que va a pasar con Lenín Moreno, pero yo creo que va a tener que dar la cara a la justicia por múltiples temas que han pasado. ¿Por corrupción o por algo diferente a la corrupción? Yo creo que precisamente por corrupción, porque como ya sabemos, Lenín Moreno no solo fue presidente estos 4 años, sino que fue vicepresidente de Rafael Correa. Y todo eso de que decía Lenín Moreno, de que yo no sabía qué es lo que estaba pasando, el Ecuador no se come cuento que usted fue 4 años vicepresidente y no vio nada, no supo nada, no sabía lo que estaba pasando tras bambalinas. Nadie se lo cree eso, y eso tendrá que destaparse tarde o temprano. Ya para ir finalizando, Andrés, hay un tema que por supuesto a nosotros nos interesa mucho, que es el tema de los venezolanos. Ecuador también ha recibido una gran cantidad de migrantes, ¿no? Venezolanos, bueno, por toda la crisis que ya se conocen. Las propuestas de Guillermo Lasso con respecto a este tema, que más o menos hacia dónde apuntan? Apuntan hacia la regularización de las personas que sean productivas, apuntan hacia a enviarlos de vuelta a Venezuela. ¿Qué es lo que ha dicho Guillermo Lasso al respecto? Si es que ha dicho algo. Sí, en los pronunciamientos que ha tenido estos días, Guillermo Lasso dice que va a haber una extensa regularización de todos los migrantes venezolanos que están ahora en el Ecuador. No ha dado muchos detalles, pero yo estimo de que va a ser una regularización sumamente amigable, ya que los venezolanos que han logrado entrar al Ecuador son personas que están aportando a la economía, son personas que han descubierto aspectos de la economía ecuatoriana que los ecuatorianos no veíamos, y a mí me parece que
esta cacería de brujas que se tiene ante los venezolanos en muchas partes de Latinoamérica por los casos de aumento de la criminalidad, deben ser resueltos por temas de la justicia, pero también tienen que ser resueltos desde un aspecto humano, tanto por lo productivo que puede ser para una economía, que vengan personas por esta gran fuga de cerebros que viene de la miseria de que están huyendo en Venezuela, pero, por ejemplo, a quien tengan que regularizar y no han tenido ningún problema con la justicia, pues tienen que quedarse y tienen que estar aquí produciendo y tienen que estar aquí con la mayor acogida, porque los ecuatorianos somos personas con brazos abiertos. Pero si es que alguien viene, por ejemplo, a unirse con el crimen ya existente en el Ecuador, porque eso es lo que a veces olvidamos en nuestros países, que el crimen también está aquí adentro. Esas personas tienen que dar la cara ante la justicia, simplemente. O sea, no se trata de blanco y negro, sino de un esquema de grises mucho más amplio. De hecho, ya el propio presidente lo dijo, el presidente electo dijo que iba a regularizar la situación de los venezolanos que se encuentran dentro del Ecuador, y también dijo que iba a invitar a Juan Guaidó a su toma de posesión. O sea, que tiene una postura clara, sobre todo con los inmigrantes, quizás copiando un poco lo que ha hecho Iván Duque en Colombia y lo que ha hecho el propio Biden en los Estados Unidos, aunque obviamente Iván Duque se asemeja más a lo que representa a Guillermo Lasso en el Ecuador, digo desde el punto de vista ideológico, y no tanto a lo que ha hecho, a lo que representa Biden en los Estados Unidos, pero sí ha dicho que va a regularizar la situación, y eso lo agradecemos, lo aplaudimos y estamos contentos por eso, porque sí, lejos de ese discurso xenofóbico, de esa persecución de querer criminalizar la presencia de venezolanos en otros países, tú lo dijiste muy bien, la criminalidad existe antes de que llegaran los venezolanos. Bueno, que lleguen unos desadaptados y se sumen a ellos es una cosa, pero que la criminalidad comience o se maximice porque los venezolanos están ahí, yo creo que es exagerado, y creo que tu análisis está muy correcto, Andrés. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y los espero para seguir analizando ya cuando Guillermo Lasso ya entre en funciones. Te estaremos contactando. Seguro que sí, ya eres un panelista del tema de Ecuador acá en Contrapoder 3.0. Gracias, Andrés. Sí, encantado. Gracias. Era Andrés Díaz de Libertarios, no es el movimiento libertario, el tema es, bueno, que el movimiento no es un movimiento, es libertario. Bueno, de libertario en el Ecuador, hablando un poco pues de la victoria de Guillermo Lasso, que él mismo dijo que podía ocurrir la semana pasada y por eso lo trajimos esta semana, y también hablando un poco de lo que debería ocurrir, lo que debería pasar en la presidencia de Guillermo Lasso, no solo con él en el poder, sino que puede pasar con el correísmo y con esas fuerzas políticas pues que están ahí latentes en el Ecuador, que no han muerto, están ahí al acecho. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.